Así que aquí estamos nuevamente al aire. Estamos tratando de entrar al aire nuevamente. Creo que ya estamos al aire nuevamente en Facebook. Nos bloquearon, pero bueno, eh, nada es imposible para el Señor. Aquí nuevamente regresamos. Así que por un lado nos bloquean, por el otro nuevamente nos conectamos porque el Señor es grande y maravilloso. Así que no hay problema, no hay problema. Todo podemos en Cristo que nos fortalece, así que me den un segundo antes de empezar para volver a enviar los links acá a algunas personas que se conectan en Colombia, otras personas que se conectan en diferentes partes del mundo, y vamos a mandar esos links para que se puedan conectar en el nombre de Jesús. Vamos a compartir. Sí, yo creo que estamos estrenando un nuevo intro, eh, y eso fue lo que hizo que se bloqueara. Y bueno, ya sabemos, para la próxima eh, no compartir el intro. Bueno, así que si había compartido, vuelva y comparta que aquí estamos, ya estamos otra vez al aire. Antes de empezar, denme un segundito para compartir a algunas personas, porque si no, no les va a llegar el link de la radio de que ya estamos. Acuérdese que también nos puede escuchar, así se caiga la transmisión en Facebook Live. También nos puede escuchar en www.radiofeatlanta.com. Ahí nos puede volver a escuchar. Ahí la transmisión si no se cae, y si no nos pueden tumbar tan fácilmente, y ahí puede seguirnos escuchando. Además hay muchas personas que no tienen Facebook Live y por ahí le permite escucharnos más fácilmente. Eh, a veces a veces el enemigo, cuando traemos cosas buenas, el enemigo no nos quiere dejar, y no nos quiere dejar porque hay cosas que a él no le interesa que aprendamos, hay cosas que a él no le interesa que sepamos, y por eso nos quiere bloquear de todas las áreas. Pero grande y maravilloso es el Señor, que de todas las áreas nos cubre. Ya estoy terminando de compartir, así que denme un chancecito y ahí vamos. Es hermoso ver cuando le servimos al Señor y cuando estamos a la par del Padre, ver cómo Él nos cuida todas las áreas de nuestra vida, cómo cuida cada paso, cómo cuida hacia dónde vamos, nos direcciona con amor, nos direcciona con esa paciencia como ovejitas. Tan lindo es que nos compara como una ovejita. He estado leyendo este tiempo y tratando de entender un poco acerca de cómo es la vida de las ovejas, y por qué también a veces habla de las cabritas. Y he pasado semanas estudiando y queriendo entender por qué el que nos hace esta comparación, qué características y qué cosas hacen las ovejitas, qué es lo que hace el pastor para calmar esa ovejita, cuando una ovejita se pierde, cuando una ovejita anda sin su pastor, cómo se llena de lana. Hoy estudiaba eso, cómo se llena de lana, cómo crece, y cómo esa lana es el peso, cómo gana peso. Y ese es el peso que a veces nosotros tenemos cuando nos apartamos del Señor. Ganamos peso, ganamos porque llevamos tantas cosas por encima que es muy difícil seguir cargando eso. Pero cuando encontramos nuestro pastor y estamos en los pies del Señor, podemos ver cómo Él nos limpia, Él nos cubre, Él nos guarda, y cómo nos quita toda esa lana. Perdón si tengo la cara agachadita, sino que estoy arreglando unas cositas acá antes de empezar el tema. Gracias por la paciencia, pero si no arreglo estas cositas, no van a poder varias personas que nos escuchan de otro lado escucharnos, y quiero dejar todo listo antes de empezar. Por eso siempre colocamos un intro para compartir y estar ahí, pero
ya estoy acá de vuelta y acá estamos de vuelta. Así que gracias, Señor, por este tiempo y porque nos permites eh, siempre tener una solución para todo. Así que estamos aquí. Bienvenidos a Radio Fe Atlanta, la voz de Dios para el mundo. Saludos a Watson Márquez desde Brasil. Buen día, la paz del Señor, todo hermoso, gloria a Dios de maravillas. Ay, tengo que aprender portugués algún día. Saludos a Javis y con consejeros cristianos, amén. Gracias por estar constantemente ayudando al cuerpo de Cristo. Saludos a nuestra hermana Eva, que Dios los bendiga. A nuestro pastor Ignacio. Saludos a nuestro pastor Israel, que está desde el hospital, pero sé que nos escucha. Dios hizo un milagro en su vida, otro de tantos que le ha hecho, otro más. No nos cansamos de ver las grandes maravillas de nuestro Señor. Es vivir victoria, victoria, victoria. Esa es la vida en Cristo. Para tener victoria, hemos visto, tenemos que pasar en guerras. No hay victoria si no hay guerras. Así que nuestra vida es victoria, victoria, porque vivimos de guerra en guerra. Así que no se preocupe si está en guerra, porque la victoria nos la ha prometido el Padre. Así que vamos a hablar de esas batallas decisivas antes de entrar al tema de lo que habíamos dicho de las disciplinas espirituales. Esas batallas decisivas que hubo en la Biblia, el apóstol Pablo explicó muchas de ellas, y eso pasa porque hay propósitos importantes en nuestra vida, así como lo hubo en el Antiguo Testamento. En Corintios 1 nos dice: todas estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivamos estos tiempos finales. Eh, Todas estas batallas son grandes. ¿Sabe por qué? Porque esto nos permite pulirnos. Hoy meditaba acerca de eso. Es tan importante pasar batallas porque es lo que nos entrena, es lo que nos hace más sabios, adquirir sabiduría. Yo le oraba hace un tiempo al Señor: Señor, veo esos hombres, grandes hombres del Señor, y esos grandes hombres del Señor tienen tantas historias para contar. Me encanta mucho el pastor Puyón porque él predica basado en todas los testimonios que él ha vivido, y decía: wow, tremendo hombre de sabiduría. Señor, ¿cuándo tendré yo tantos testimonios que contar? Y no fue que abriera la boca y dijo: pediste testimonio. Para tener testimonios tienes que pasar un desierto y tienes que ver milagros, y para ver milagros es porque estás pasando una prueba. Pues bueno, ahí te va. Y bueno, cuando pedí eso, vinieron muchas pruebas a mi vida. Todo este meses que estuve trabajando estrategias espirituales en esta serie, empezó el Señor a procesarme y a pasarme. Y hoy meditaba en ese proceso y decía: bueno, hay dos formas que yo entre dentro de ese proceso. ¿Se acuerdan cuando, no sé en su país, pero en mi país, en Colombia, para entrar a hacer una vasija de barro, la tenían que meter al fuego para que pudiera salir esa vasija hermosa y ser usada? Yo decido, cuando Dios me procesa y me hace esa vasija, decido si entro a ese fuego o me quedo afuera y no paso y no dejo ser pulida por el maestro. Y entonces voy a seguir siendo esa persona dura, hostil. Pero cuando el Señor me permite pasar por ese fuego, me permite, para poder hacer esa vasija, voy a tener que pasar ese proceso. Y en medio de ese proceso voy a ser tan humillada, me va a llevar tan al piso, que eso me permite sumisión al Señor. Eso me permite dependencia de mi pastor. Eso me permite clamar y decir: Señor, yo no puedo con mis fuerzas, necesito tus fuerzas. Y eso yo creo que fue lo que pasó. Entonces, si estás pasando un tiempo de batalla, de prueba, permite que el maestro te pula, permite que el maestro te pase por ese fuego y humíllate a él y encuentra ese momento con el Padre. Es donde el Padre te va a transformar, es donde el Padre quita todos esos imperfectos que tenemos en medio de esa humillación a Él, en medio de ese encuentro con Él.
y si no decidimos pasar, yo creo que pasamos el postrer tiempo que vendrá, va a ser más difícil porque no hemos dejado que seamos transformados por el Padre, y la situación venidera va a ser peor que la que estábamos. Entonces, alabado sea el Señor por todos esos tiempos de prueba, y que hayas pasado esas pruebas y Dios te haya dado la victoria, porque vas a obtener sabiduría, vas a obtener conocimiento, experiencia, testimonio, y eso nos fortalece más en Cristo Jesús cuando tenemos palabra para testificar. Así que en el Antiguo Testamento probé muchos ejemplos de los cuales tenemos para aprender. Cuando leemos en el Antiguo Testamento encontramos muchos registros de las batallas que se pelearon en el mundo natural. Podemos preguntarnos qué registros hay en la Biblia. La importancia de estas batallas se entiende más allá de sus resultados inmediatos que ellos obtuvieron. Estas estrategias en el Antiguo Testamento están en el plano natural y pueden ser aplicadas en el plano espiritual para derrotar nuestro enemigo. Veíamos al final del tema una batalla decisiva. Una batalla decisiva es aquella donde se define un asunto a la fuerza, por armas. Yo creo que cuando pasamos esas batallas decisivas en el plano espiritual es tan hermoso cuando vemos la mano del Señor y vemos cómo Él nos acompañó en ese valle de muerte, Él nos acompañó en ese proceso. Es una pelea que se hace en un tiempo de crisis. Resulta en este tiempo de crisis lo que les hablaba hace un momento: nos retiramos o soportamos para la victoria, o nos retiramos para una derrota. El resultado de esta acción ofensiva es tomar ese territorio y entrar a la defensiva, defender ese territorio, defender lo que Dios nos quiere mostrar, defender lo que el galardón que Dios nos quiere dar cuando soportamos y estamos, pero soportamos como Dios quiere, en humillación, en agradecimiento, en buscar su presencia para que Él nos pueda entregar ese galardón, que cuál es, que nos va a llevar a un siguiente nivel de unción, un siguiente nivel de entendimiento, un siguiente nivel de sabiduría. En otras palabras, el conflicto es importante porque vamos a recibir muchas estrategias, y esas estrategias nos van a ayudar para pelear en la próxima batalla en el plano espiritual. Las razones por qué se peleaban en el Antiguo Testamento eran por tres razones: para derrotar las fuerzas del mal que estaban esclavizando al pueblo de Dios, para tomar el territorio de las fuerzas enemigas que se le había sido entregado, y para castigar al pueblo de Dios por la maldad cuando se apartaban de él. Entonces podemos ver por qué esas batallas que estamos viviendo, porque hay cosas que nos quieren esclavizar en nuestras vidas, porque el enemigo ha tomado territorio que nos pertenece, o simplemente porque hemos caminado de forma desobediente al Señor. Podemos ver que también, como se aplica en el plano natural, se aplican en nosotros. Es importante que entendamos los principios que hay en el Antiguo Testamento, también se aplican en nuestros principios. El principio número 1: una guerra propiamente conducida, autorizada por Dios, siempre nos va a dar la protección a sus guerreros. Siempre, siempre vemos cuando Gedeón, no es la cantidad de soldados que usemos, sino es la calidad de soldados. Así que no importa si estás en una batalla, cuántos soldados, no es que necesidad, no, es calidad. Y la calidad se requiere cuando pasas tiempo de rodillas con el Señor, clamando y pidiendo al Señor. Es donde Él te va a dar ese tiempo y te va a dar la victoria. Principio 2: los enemigos de Israel eran enemigos de Dios.
El pueblo había de confiar en él para la victoria en lugar de sus propias fuerzas. Cuando hicieron esto, Dios peleó con ellos. A veces queremos pelear nuestras batallas con nuestras propias fuerzas, pero la única forma de pelear es de rodillas nuevamente, en sumisión y en obediencia. Y es ahí donde entramos con un corazón humilde, constricto y humillado, decir, Señor, en lo que he fallado, ayúdame, en qué cosas no estoy haciendo correctas para poder obtener la victoria. Quiero ir libre a esa guerra solo con tus armas, no con cosas mías, sino con tus armas, Señor, para poder traer la victoria, traer ese botín y traer las grandes cosas que tú tienes para mí. Entonces, ¿cuántos de nosotros podemos entrar a ese proceso y dejar que sea Dios que nos transforme? Porque a veces tenemos un corazón tan duro que queremos hacer las cosas. Mira, hay algo que siempre dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre, y a veces lo malinterpretamos y decimos, yo no confío en ese hombre, yo no confío en ese pastor, yo no confío en mi amigo, yo no confío porque dice la Biblia, maldito, no, maldito el hombre que confía en su mi propio corazón, en su propia prudencia, en su propio... eh, hay un versículo que ahora se me va, que no debemos confiar en nuestro propio corazón. ¿Y qué pasa cuando confiamos en nosotros mismos? Engañoso es el corazón del hombre. Y siempre ha sido engañoso porque ahí trabajan mucho las emociones. Y les digo, cada vez que tomen una decisión, por eso en la multitud de consejeros está la sabiduría. Cuando necesiten, cuando aprendemos a caminar en el Señor, sabemos que nuestro propio corazón trae cosas malas, que tenemos que buscar consejo de las personas, de nuestros ancianos, de las personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor, para no equivocarnos en la decisión que tomamos, porque maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el hombre que confía en sí mismo para tomar las decisiones que debemos tomar. Entonces debemos aprender a confiar en el Señor y no en nuestras propias fuerzas. El principio número 3, el arca del pacto servía como símbolo de la presencia de Dios con los israelitas durante la batalla. Esa arca iba delante de los ejércitos de Dios para simbolizar la presencia de Dios con su pueblo. No tenía poder por sí misma, sino era solamente el símbolo de la presencia de Dios para su pueblo. En el Nuevo Testamento Jesús dijo que el Espíritu Santo iba a habitar en los creyentes y la presencia activa iba a estar presente en ellos y con ellos donde quiera que vaya. En la presencia del Espíritu Santo anda contigo. ¿Qué estás haciendo? Tú sientes esa presencia, tú sientes que cada vez que caminas o tomas decisiones, está el Espíritu Santo andando. Por eso es importante en la toma de decisiones, cuando tú quieras hacer algo, que tú sientas que esa presencia va contigo, que está siendo guiada. Busca en la palabra, busca por los ancianos, busca por personas que conozcan de la Biblia antes de tomar una decisión, antes de dar un paso, que seas guiado realmente por el Espíritu Santo y no por tu propio corazón. Ese es el principio número 3. El principio número 4. Si Dios iba a pelear por su pueblo, ellos tenían que ser santos. Había que apartarse de cualquier cosa pecaminosa. ¿Qué hacemos nosotros? Queremos ir a pelear una batalla y estamos tan llenos de rencores, estamos tan llenos de enojo, tan rabia, con deseo de venganza, con deseo de desquitarnos, con deseo de hacer las cosas a nuestro propio modo. Y uno de los principios es, si yo quiero ir a pelear una batalla, tengo que limpiar mi corazón. Tengo que tener un corazón. Cuando yo entro a la presencia del Señor y el Señor limpia todo lo que haya en mí, yo no puedo salir con esos sentimientos en mi corazón. Tengo que salir con otro tipo de expresión, con otro tipo de amor para hacer la pelea que tengo que hacer.
estás mirando y estás sirviendo para el dolor que están teniendo otras personas. Así que, hermanos, nadie que está como decía Pablo, encerrado en la milicia, se ocupa de las cosas de la vida. Así que sirvámosle al Señor. Y en estos tiempos, así como Jesús también nos advirtió sobre ser vencidos por los intereses del mundo, la profecía de Daniel, aprendamos que una de las principales estrategias de los últimos tiempos del anticristo es apartar a los santos de Dios con las cosas de la vida. Tengamos cuidado porque fácilmente nos pueden volver. Es tan astuto. Acuérdese que Él vino a matar y a destruir. Él vino a apartarte de los caminos de Dios. Él vino a apartarte del plan del Señor. Él vino a quitarte lo que Dios ya tenía preparado para ti. Así que debemos tener ojos de águila y saber discernir cuando el enemigo está envolviéndonos para sacarnos del plan que Dios tiene para nosotros. El principio número 7, el pueblo de Dios había de pelear hasta que el enemigo estuviera completamente derrotado. Si tú desistes, estás quizás a punto de ganar la victoria, pero desististe y te fuiste y te apartaste. Estás perdiendo lo que Dios tenía para ti. Estás perdiendo las grandes bendiciones que Dios tenía para ti. Así que cuídate y ten ojo de lo que el enemigo está haciendo para apartarte de las bendiciones. Principio número 8, las murallas que rodean las ciudades de Israel eran importantes para su defensa. Estas murallas eran aproximadamente de 10 pies de ancho y tan altas como 30 pies, o sea que eran muy grandes. Vigías vigilaban desde lo alto de los muros esta actividad enemiga. El Nuevo Testamento compara a los creyentes como una ciudad establecida desde lo alto. Como aprendimos en todo este tiempo, tienen muros espirituales de defensa contra el enemigo. Es importante como hizo Nehemías al construir los muros de Jerusalén nuevamente. Tenemos que tener muros y esos muros son nuestros hermanos en Cristo. Esos muros son las personas que Dios pone alrededor, que nos cubramos, que podamos ver, que nos podamos ser esos escuderos los unos con los otros para cuidarnos y no dejar que el lobo entre y nos arrase. Cuando una ovejita se sale del redil, están los lobos rapaces mirando a ver cómo hace para apartarlas del camino del Señor. Así que si estamos unidos, Él no podrá hacer nada porque estamos los unos para los otros, como un cordón de 3 dobleces. Habla Eclesiastés que seamos un cordón de 3 dobleces, que no hay difícil de romper. Así que hermanos, busquemos esas personas fieles, esos guerreros, esas personas, y seamos como familia para cuando venga el día malo podamos sostenernos unos a otros con fidelidad, con lealtad, y podamos seguir el plan que Dios tenía. El principio número 9, una trompeta sonada. Esa trompeta sonada que tenía el Señor, una trompeta sonada por el comandante en jefe, daba la apertura a la batalla. Cuando estaba terminada, la trompeta llamaba a los soldados en batalla. Jesús sonó la trompeta en el mundo espiritual cuando nos comisionó a ir a llevar el evangelio y nos dio poder sobre el enemigo. Algún día en el futuro, una trompeta nos llamará. Y esa trompeta yo creo que ya está sonada en tu vida para hacer lo que Dios te llamó a hacer, para hacer lo que Dios te pidió hacer. Así que esa trompeta está sonando para que tú puedas llevar el evangelio. Así que hemos terminado esta área acerca de las estrategias espirituales. Espero que este tema que trabajamos por muchas semanas haya sido de bendición, y ya ahora vamos a empezar a trabajar acerca de las disciplinas espirituales, y todo esto tiene mucho que ver con lo que hemos venido trabajando y sobre
esta área que vamos a empezar a trabajar hoy. Hoy en la primera área espiritual que vamos a empezar a trabajar, vamos a entrar a trabajar acerca de la oración, lo importante que es orar con Dios. Es tan hermoso hablar con el Padre. Hay distintos modos de oraciones, hay de clamor, de intercesión, una oración amorosa y tierna de agradecimiento hay, y también oraciones cuando estás en guerra. Ay, esas cuando estás en guerra son tan hermosas porque puedes sacar todo lo que hay en tu corazón y exclamar al Padre y pedir. Así que la misma palabra nos habla en Mateo 7:8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide, recibe. Em, Todo el que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama, abre las puertas. Entonces Dios nos manda a tener una comunión con Él, y hoy es un tiempo de comunión. Sin oración. Sin oración es difícil encontrar una voluntad del Padre, es difícil, no creo que se pueda encontrar una dirección del Padre, porque la oración es lo que permite que yo conozca a mi Padre y mi Padre me pueda dar las instrucciones de lo que Él quiere conmigo. Así que si hay un cristiano que no invierte tiempo en oración, no invierte ese tiempo en tener esa relación con el Dios, está siendo un cristiano, no un cristiano, porque necesitamos tiempo en sumisión con el Señor. Es el tiempo que yo conozco a mi Padre, es el tiempo que paso con mi mejor amigo para poderle hablar, decir de las cosas que yo tengo. La oración no es simplemente palabras repetitivas. La oración es sacar lo que hay dentro, como cuando tú hablas con tu mejor amigo y le cuentas lo que estás viviendo, lo que estás pasando, lo que necesitas, y esperas que ese amigo te responda también. Bueno, Lipet, ¿por qué no haces esto? Lipet, ¿por qué no intentas esto? Cuando ya me ha escuchado, ese mejor amigo me da lo mejor que hay en su corazón para que yo pueda hacer acerca de lo que me está pasando. Muchas veces nos preguntamos qué relación tiene con nosotros la oración. ¿Acaso es importante? ¿De dónde podemos deducir qué modelo tenemos de oración? ¿Qué produce la oración? Y en las propias escrituras consideramos nuestra propia guía para todo cuanto hacemos, en donde encontramos la respuesta. Mira, no hay respuesta que tú no puedas encontrar acerca de lo que tú estés viviendo si no es a través de las escrituras. Dios te lleva. El que me diga que Dios no le habla a través de las escrituras, pues quiere decir que no tiene una relación fuerte con el Señor, porque no ha habido una vez que yo no le haya preguntado algo al Padre y el Padre no me haya respondido. Eso no quiere decir que me responda inmediatamente, porque algunas veces no pasa así, pero no dejo de preguntarle. No dejo que cuando estoy turbado, no encuentro la respuesta. Yo, Señor, ayúdame, mándame dónde está esa respuesta, Señor, mándame, y me vuelvo y empiezo a escuchar prédicas después de haberlo hablado con el pastor, después de haberlo hablado con mi esposo, a ver por dónde Dios trae esa respuesta. Lo empiezo a buscar en las escrituras, empiezo a ver hasta que Dios responde. Y es que tú lo sientes que es la respuesta porque hace un clic, te da una paz, te da como cuando no es la respuesta no sientes paz todavía. No, eso no es, eso no es, eso no es y eso no es. Empiezas a buscar y a buscar hasta que encuentras esa respuesta. Entonces, en pasar tiempo con Él, Dios dice, bueno, hija mía, estás, dale, que dale, dale, que dale, y ahí va la respuesta que tanto has querido. En las propias escrituras, que es nuestra guía cuando encontramos esa respuesta. El amado maestro de quien tomamos el primer lugar en la enseñanza sobre la importancia de orar, él nos mostraba, él decía que muy temprano él se iba a un lugar oscuro, Jesús se levantaba, iba a un lugar solitario y se ponía a orar. Simón y sus compañeros lo buscaron y
y le dijeron, ¿dónde estabas que todos te están buscando? Si el mismo Padre, el mismo Jesús buscaba ese tiempo a solas con el Padre, así debemos nosotros también buscar ese tiempo a solas. Imagínense la sorpresa que ellos se llevaron, que ellos permanecían a su lado todo momento, durmieron mientras que Jesús, el Maestro, les daba una clara enseñanza que jamás pudieron olvidar, fue que Él iba a un lugar solitario en busca de la presencia del Padre. Esa enseñanza es la que debemos asumir en todo tiempo. ¿Por qué no buscar ese lugar secreto, ese lugar donde tú te puedas encontrar con el Padre para que tú puedas tener ese crecimiento espiritual? El mismo Señor a través de Jeremías nos transmitió su deseo de encontrar esas respuestas a nuestras inquietudes, a esa necesidad de gratitud, como decía en Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Si de verdad, hermanos que me escuchan, si usted no tiene esta práctica, les aconsejo, busquen eso, que Él nos enseña tantas cosas en medio de la oración, en medio de esa intimidad con Él, nos llena de tanta fuerza, nos llena de tanto poder para seguir todas estas guerras espirituales que pasamos anteriormente. Solamente podemos tener triunfo cuando la pasamos al lado del Padre, cuando la pasamos al lado de nuestro Señor en intimidad, en oración, solitarios, y se pasa el tiempo y pueden pasar horas y horas y tú ahí hablando con el Padre y te sales tan reconfortado. El clamor encierra poder, no de parte nuestra, sino se desprende a favor de nuestra parte. Dios promete, dice en Jeremías, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. ¿Y qué dice la palabra? Y yo los escucharé. Mire las promesas que Dios nos da en su palabra. Si clamamos a Él, si lo buscamos a Él, Dios nos promete que Él nos va a escuchar. Este tiempo de clamor, este tiempo que hemos estado en guerra, en este tiempo que Dios permitió pasar por el desierto para darnos testimonio, para que puedas hablar con autoridad. Yo creo que decía, me estás pidiendo testimonio, ahí tienes, vívelos, y para que puedas tú enseñar a través de lo que has vivido y a través de lo que hace la palabra. Entonces fue un tiempo de buscar esa presencia del Señor, de necesitarlo tanto como el aire. Realmente ahí cuando tú estás siendo procesada, lo necesitas tanto Él como necesitas el aire para poder resistir. Y cuando pasamos eso, salimos con una victoria fuerte de que Él está ahí. Generalmente cuando nos hacen preguntas sobre qué hacer en tal caso, siempre respondemos que lo primordial es orar, porque a través de la oración Dios mueve montañas. Esta es una declaración de Jesús. Por eso Él nos dijo, pedid y se os dará. Buscad y se hallaréis. Llamad y se os abrirán, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y el que le llama se le abren las puertas de los cielos. Así que el apóstol Pablo también dijo, orad sin cesar. En todo tiempo la oración es fundamental. Toda condición del cristiano debemos estar orando. No puedes desligarnos. La oración de las cosas cotidianas no pueden desligarnos de nuestro tiempo de oración. Está bien leer las escrituras, tener prácticas propias de fe, profesas, son indispensables, pero debemos mantener una relación íntima con Dios a través del principio constante de orar. Así que hermanos, vamos a llegar hasta aquí. Ya la próxima semana vamos a seguir hablando un poco más acerca de las definiciones de la oración, qué tipo de definición el Señor nos manda a través de la oración
Y bueno, espero que esta semana practiquemos y cultivemos esta área de lo que es la oración. De verdad que nos llena tanto de fortaleza hablar con el Padre. Eh, Inténtelo, practíquelo desde su corazón, hable con Él, se le va a pasar la hora, coloque una alabanza hermosa. También les aconsejo en el tiempo de adoración al Señor en su iglesia, hay a veces se cantan, dan adoraciones en la iglesia de tiempo de guerra. Es hermoso orar cuando escuchas una alabanza y entras a guerrear. Así tú guerreas en el espíritu. Es lindo ese tiempo en guerra. Aprende que cuando está ese tiempo en oración, póstrate ante el Señor. Póstrate ante la presencia del Señor. Eso significa adoración, sumisión hacia el Rey. Eso significa una posición que tú le entregas, Señor, aquí estoy indefenso. Alzar tus brazos significa, Señor, me rindo ante tu presencia. No seamos orgullosos, no seamos, a veces nuestro corazón está tan orgulloso que nos cuesta postrarnos ante la presencia del Señor. Y es tan necesario postrarnos ante Él y decir, estamos rendidos ante tu presencia, Padre. No le dé pena, porque Él dice que si nos avergonzamos de Él se avergonzará de nosotros ante el Padre. Póstrese cada vez, sienta que usted está solo ante el Rey, y cada vez que usted se presente ante el Rey, usted se presenta en adoración, usted no se presenta con una actitud soberbia, ¿cierto? Cuando está ante un presidente o ante un rey, ahora mucho menos ante la presencia del Señor, ante la presencia de nuestro Rey. Nos presentamos con todo acto de humillación, con todo acto de reverencia, con todo acto de sublime gracia ante Él, y no nos mostramos soberbios como que aquí estoy yo y yo no me postro, yo no. No, mire, hay que tener un corazón tan sensible a nuestro Padre cada vez que nos presentamos ante Él. Así que yo no me puedo presentar ante Él parada. Siempre inclino mi cabeza, o la mayoría de veces me arrodillo, me postro ante Él. A veces ni siquiera arrodillada, tengo que estar postrada en completa sumisión al Padre. Heme aquí, Señor. Así que yo los invito a que practiquemos esta semana. Ya la otra semana nos vemos siguiendo más la importancia de la oración. Vamos a ver todas esas disciplinas que Dios quiere que aprendamos durante este tiempo. Vamos a ver disciplinas de la oración, los panoramas bíblicos de la oración. Vamos a estudiar el Padre Nuestro, los tipos de oración. Vamos a trabajar el ayuno, el tipo de ayuno que el Señor quiere, y cómo entrar a esa presencia del Señor. Eso es lo que vamos a trabajar durante estas disciplinas, el ayuno y la oración. Mira, hace que el oído de Dios se incline ante ti y esas oraciones tengan mucho poder. Así que te invito que hoy, donde estés, ayunes, pidas al Padre, pero ese ayuno lo lleves a través de oración también, no solo el ayuno, sino que ora. El Padre está esperando por ti, el Padre está buscando cómo tener esa relación contigo. Él está esperando que vayas a visitarlo, y no que lo visites solamente, sino que vivas en su santa presencia y vivas en su Santo Espíritu. Así que vamos a saludar. Sé que hubo la desconexión, espero que se hayan podido conectar. Saludos a psicoconsejeros, saludos a nuestra hermana Eva, saludos a nuestra pastora Audali, bendiciones.
que está haciendo un excelente trabajo en Florida con sus capellanes. Dios está haciendo cosas grandes con ella y cosas grandes, mayores hará el Señor, dice el Señor. Eh, Saludos a nuestra hermana prima a Lucelia desde Colombia, Valledupar. Saludos prima, es pastora también. Dios le tenía un camino también sin, me imagino, nunca lo pensó porque crecimos juntas y nunca pensamos que ese era nuestro caminar. Gracias al pastor Franklin, ruega oración por mi persona. Sí, Señor, oramos por usted ahorita al final, a nuestra hermana Mauri Olea desde California, a nuestro pastor Hernán. Les escucho desde Medellín, Colombia, que Dios me las bendiga. A nuestro hermano José, total dependencia de Dios, dice la hermana Lucelia, amén, como un soldado herido no puede ir a la batalla porque sería muy vulnerable para el enemigo. Claro que sí, Lucy, claro que sí, y lo entiendo. Hoy, justo ayer hablaba con una hermana y le decía, en estos momentos que hemos pasado tantas pruebas, que hemos sido tan probados, tenemos heridas muy grandes y necesitamos de ciertas cosas apartarnos de ciertas cosas para volver. No quiere decir, no van a malinterpretar que no estamos apartando el ministerio, no, eso nunca. De ciertas situaciones tenemos que apartarnos para sanar esas heridas y volver otra vez a abrazar con amor quizás a esas personas, abrazar, pero hay que apartarnos. Hay cierto momento porque ya hemos aguantado y nos han dado, que ya la herida, hay heridas que todavía se pueden tocar y se pueden llevar, hay heridas que todavía se inflaman, así que ya ni siquiera tocarlas puedes. Hay que apartarnos, como dice nuestra pastora Lucelia. El soldado herido no puede ir a la batalla porque sería muy vulnerable para el enemigo. En ese momento que te sientes así herido, apártate. Apártate tiempo con el Señor, apártate para recibir las instrucciones del Señor, apártate para que Dios muestre el camino y muestre lo que Dios tiene. Así que no es malo apartarte, no te sientas mal que decir no estamos llamados para que estemos ahí, que nos den, porque ya eso sería masoquismo. Entonces, así que gracias Pastora Lucelia por acompañarnos, gracias Pastora Odalis por estar, que Dios la cubra en ese caminar que Dios tiene para su vida, para su proyecto, para su ministerio. No se rinda, entre más grande sea la prueba, más grande es la bendición. Entre más el enemigo mande dardos, entre más el pueblo se levante contra nosotros, más es la bendición del Padre. Entre más enemigos hayan, más grande es la bendición. Siéntete mal cuando no haya oposiciones y no haya enemigos, porque entonces ¿dónde te vas a instruir? Quiere decir que no eres un enemigo para Satanás, que ni siquiera se toma el trabajo de hacer nada en tu contra, porque no eres ningún peligro para él. Pero cuando estás siendo formada en el Señor y todas estas cosas, y un pueblo se levanta, y cuando tú sirves y se levantan contra ti, quiere decir que algo estás haciendo que el enemigo no está contento. Y ahí es donde usa las armas de oración, usa los salmos con poder, usa todo el armamento que Dios te ha dado para que te levantes. Así que, queridas pastores, pastoras que estuvieron conectadas, no desistamos porque grande es el galardón que tiene nuestro Padre. Pastora Odalis, grande es lo que tiene el Señor con usted en lo que está haciendo, instruyendo esos guerreros y mayores cosas. No se dé por vencido porque el enemigo la va a querer sacar del camino. La va a querer quitar eso que le ha entregado hoy el Señor a usted. Se lo va a querer robar el enemigo. Y está en usted, solamente en usted, dejarse robar lo que Dios le ha entregado en sus manos. Lo debe defender con capa y espada para que no se lo robe el enemigo y eso siga multiplicándose. Así que, hermanos, gracias por estar acá. Gracias por acompañarnos, hermana María. Que Dios la bendiga.
Y acuérdense, este tiempo, esta semana, oración y ayuno. En la oración está el poder, en la oración vencemos a nuestros enemigos, en la oración ponemos a nuestros pies a Satanás. Así que Él está vencido, nada tiene que hacer con nosotros. Que diga el débil, fuerte soy, porque en la debilidad Jesucristo viene a nuestro rescate, y en la debilidad es que fuerte soy, porque es donde Él empieza a trabajar por mí, es donde yo mengo y Él, su gloria brilla para darme la victoria que ya tú tienes en Cristo Jesús. Así que nos vemos la próxima semana y vamos a dar una oracioncita para despedirnos de ustedes y de no de nuestro Padre, porque Él seguirá aquí en nuestros corazones. Gracias, Señor, por este tiempo tan hermoso. Gracias por esta palabra, por cada persona que pusiste a través de esta radio escuchar, Señor. Mira sus luchas. Mira sus batallas, Señor, y en el nombre de Jesucristo, Señor, creemos que se para, Señor, enfrente de nosotros como gran guerrero, Señor, así como el ángel Miguel, Padre Santo, viene con espada, Señor, a defendernos. El ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros, Señor. Y creemos que tenemos millones de ángeles sobre nuestra vida cubriendo en estos momentos, Señor. Y nos hace poderosos en batalla. Tú nos has dado un espíritu, Señor, no de cobardía, sino de dominio propio, Padre. Un espíritu de valentía, Señor, para arrasar cualquier acechanza del enemigo. Que le quede claro que no le tenemos miedo, Señor. El que no es contigo es contra mí, Señor. Y Él no es contigo, Señor. Así que nosotros estamos contra Él. Pero tú estás con nosotros a la puerta, Señor. Solo llamamos, Señor, y tú respondes. Clama a mí y yo te responderé y te mostré cosas que nunca antes has visto. Eso tú has hecho en este tiempo, Señor. Te has glorificado en la vida de nuestro pastor, Señor. Le has dado más fuerza que nunca. Viene con testimonio de las cosas que tú hiciste en su vida, Señor. De lo que hiciste en ese quirófano, Padre. De lo que tú interveniste ahí, cómo estuviste en esa operación, operando tú sobre su cuerpo, sobre su vida, Padre Santo. Así, Señor, opera en cada uno de nosotros, en estos cuerpos, Señor, que cada vez se dejan llevar más por la carne. Padre, permite que muramos, Señor, y podamos vivir solamente en guerra en nuestro espíritu para ser agradable ante tus ojos. Cierra nuestra boca lo que no es, Señor. Abre y lo que debes abrir para decir lo que debemos decir que te agrade a ti, Señor. Que seamos vasos limpios para tu presencia, Señor. Que nuestro corazón esté limpio para tu presencia. Que nuestro corazón esté lleno haciendo tu santa voluntad y cumpliendo tu santa palabra, Señor. Bendice a cada, Señor, cada ministerio, de cada pastor. Llévalo, Señor, de nuestro hermano Franklin que nos escucha en Nicaragua. Tú sabes, Señor, qué está aconteciendo con su vida, Padre. Tú sabes sus necesidades. Tú sabes lo que él puede estar necesitando en este momento, Señor. Tú, Señor, llena su mente, llena su corazón de esperanza en este momento, Padre Santo. Tú lo levantas a otro nivel, Padre, de creer, de activar esa fe, Padre Santo, de activar lo que hay en él, de tener esa confianza en quien nos ha llamado, que eres tú, Señor. Tú nos has llamado para la buena obra, Señor. Tú nos has llamado a ser guerreros a pesar que estemos caídos, derrotados, Señor, pero no estamos destruidos, Padre Santo, porque tú nos levantas, Señor, tú nos glorificas, Señor, en medio de las dificultades. Tú te glorificas a través de nosotros, Señor, y muestras tu santo poder. Así que nuestro hermano Franklin, creamos un clamor, Padre Santo, a sus necesidades, Padre. Levanta ese espíritu
espíritu, en fe, en fuerza, que sepa que todas estas circunstancias, todas estas pruebas son para probarnos y hacernos mejores, Señor, para levantarnos, porque esta prueba viene de ti, Señor, la has permitido porque quieres mostrar tu gloria, Señor. Y como buenos hijos nos sumimos ante ti en obediencia, Señor, a no hacer nada desagradable ante ti, a ser guiados por lo que dice la palabra, que en medio de la prueba, ¿qué debemos hacer? Sumergidos a ti en obediencia a nuestro gran pastor, Señor, sin levantar lo que no debemos levantar, sino a escuchar la voz de mi pastor para hacer lo correcto. No es lo que yo quiera, es lo que tu palabra me mande, Señor. Así que estamos en obediencia ante ti. Bendice a cada guerrero que está acá, Señor. Guárdalo y seguimos en pie de guerra más fuerte que nunca, Señor, con una fe más fuerte que nunca y creyendo más que nunca en tus promesas, Señor, porque en ti hemos confiado, en ti hemos creído y tú ya lo has mostrado hacia dónde vamos, Señor. No es lo que vemos ahora, es lo que tú nos mostraste y hacia allá vamos, hacia lo que tú nos mostraste, porque tú no eres mentiroso, Señor. Tú no eres hijo de hombre para mentir, Señor. Y tú ya hablaste una vez y esa vez que hablaste te creímos, Señor. Y así vamos, no importa lo que hay, sino lo que vendrá y lo que tú estás trabajando. Así que en el nombre del Padre, Señor, tú eres grande y precioso, el más grande, el más hermoso, el más digno, el más precioso, nuestro amado Jesucristo. Y gracias por tu Espíritu Santo. Amén y amén. Así que, hermanos, gracias por este tiempo y nos vemos la próxima semana. Así que a orar, a interceder, tiempo de guerra, de oración. Enciérrese en su cuarto y guerre, pelé. Que tú, en medio de la oración, tienes la victoria. Victoria, victoria, victoria con nuestro Padre Jesucristo. Es lo que reclamamos. Victoria porque en Él creímos y en Él fuerte soy. Así que ningún arma forjada del enemigo podrá destruirnos, porque Él nos ha dado un espíritu de guerra, no de cobardía, un espíritu de valentía. Así que hasta la próxima semana. Bye bye, hermanos. Que Dios los bendiga. Los amo en el amor de Cristo. Amén.